Los mercantes cubanos sufrieron por igual o peor el ataque de los U-boats nazis, pues 7 buques cubanos con vituallas para los aliados, entre ellos el Santiago de Cuba y el Manzanillo, fueron torpedeados en la zona con datos radiales proporcionados por el espía nazi, a ver, ¿alguien se acuerda? Heinz August Lüning. Desde La Habana, vivía en La Habana hacía tiempo y no se llamaba así. Y entonces fue detectado y ejecutado. Creo que fue la única ejecución que hubo durante la guerra, durante toda la guerra en Cuba. 80 cubanos murieron ahogados en su hundimiento entre 1942 y 1944. Tienen un monumento en la Avenida del Puerto. Lo he visto yo en el año 96. Desde Cuba, la Marina cubana hundió el U-176 el 15 de marzo de 1943. Los U-boats hundieron 2 docenas de barcos de Estados Unidos en 1942 y 43. La Florida fue lugar para prisioneros alemanes en la zona de Kendall. ¿Quién no sabe dónde está el barrio de Kendall? En Miami. Hoy un barrio de Miami donde se concentraron cientos de miles de prisioneros de los U-boats capturados y también del Africa Corps, que fueron empleados en barrer las calles de Miami Beach. Ningún prisionero escapó dada la bonanza climática y las 3 comidas diarias que recibían. Solo un incidente registrado en la prensa en que un prisionero alemán en la playa fue agredido a bolsazos por una virtuosa bañista americana, furiosa dado lo subido del piropo recibido por el traje de baño. Le cayó a bolsazos. Plas, plas, plas. Miami a mediados de siglo. Con unos 2,8 millones de habitantes en los 50, comienza la Florida, por razones políticas que están al sur de su territorio, a cambiar su composición étnica y ciudadana. Los cubanos ya se saben esto. El coronel Batista da un golpe de Estado incruento el 10 de marzo del 52, sustituye al presidente constitucional Prío e impide unas elecciones que a 3 meses presagiaban el poder para el Partido Ortodoxo. Un año después, en julio del 53, un cruento ataque de antibatistianos al cuartel Moncada de Santiago de Cuba precipita una represión y comienza a producir una oleada de exiliados, principalmente revolucionarios, a la ciudad de Miami. A partir de entonces, la Florida ya no será igual, cambiará para siempre. Los revolucionarios anticristianos de toda tendencia recalan principalmente allí desde donde comienzan a conspirar para derrocar al dictador. Una guerrilla surge en la Sierra Maestra del Oriente cubano, que en 2 años hace caer la dictadura y sobreviene el gobierno revolucionario del 26 de julio, del Directorio y del PSP. En 2 años el régimen deviene una dictadura marxista que comienza a producir oleadas de emigrantes que en su mayoría marchan a la Florida. Ha tocado a los cubanos latinizar un territorio anglosajón anteriormente poblado de indios Muskogee, 3 siglos por españoles y 2 por ingleses y americanos. Pero además de estas nacionalidades llegaron a Florida esclavos africanos, anglosajones y celtas en el siglo XVIII, griegos en Tarpon Springs, haitianos en Palm Beach y Broward, italianos en Key West y Tampa, fineses en Lake Worth, polacos en Corona, bahamenses en Coconut Grove, sirio-libaneses en Jacksonville. Sin embargo, fueron los cubanos los que desde el siglo XIX comenzaron a poblar el sur, dada la proximidad con la isla. En estas etapas, son como 6 etapas. La primera, de cubanos nada más, de 1860 a 1899 por las 2 guerras. La segunda, de 1928 a 1933 por la dictadura de Machado. De 1959 a 1963
al caer la dictadura de Batista y comenzar la clase alta a marchar del país. De 1963 al 75 se marchan la clase media, casi toda, en un 80%, y se empiezan a marchar también enorme cantidad de revolucionarios. De 1963, en estos años se da el puente de Camarioca, en donde se van, me parece que casi 500.000 de cubanos por el puente de Camarioca, que está en Matanzas, hacia la Florida en 1965. En 1980 el puente del Mariel, en donde se marchan 123.000 cubanos en menos de un mes. Y a partir de la última, a partir de 1990, cuando cae el muro de Berlín y acaba la Unión Soviética desaparece, el flujo es constante. La Florida tiene hoy unos 16 millones de habitantes. Los afroamericanos no han crecido, son aproximadamente el 14,6% de la población. La población latina de Florida es de unos casi 3 millones de habitantes, aproximadamente el 17% de los floridanos. Y los cubanos, que antes eran la población inmigrante predominante, a partir de 1990 empieza a ser superadas por otras poblaciones. Aunque un 60% aproximado de la población de Miami es de origen cubano, esta proporción se reduce cada vez más. Florida, dicen algunos sociólogos e historiadores, es menos un crisol de fusión, o sea, el melting pot, de que hablan los americanos, que una ensalada mixta. Los franco-canadienses que antes venían comienzan a ser sustituidos por los haitianos, de condición más humilde. La inmigración mexicana se concentra en Huachula, Bowling y Sulphur Springs, debajo del lago Okeechobee. Y hasta unos 5.000 indios maya de Guatemala están ubicados en Nimmo Lake, en Homestead y en Indian Town, al sur de la península. Así como unos 1.000 salvadoreños al oeste de Tallahassee. Es decir, que hoy en día, en el 2010, en que esto escribe el cronista, hay más población hispana que cubana en la Florida. Se plantea así que, sin dejar de ser un estado de los Estados Unidos, su composición étnica y lingüística ha variado del dominio de la lengua inglesa a la española, hablada por diferentes naciones que allí viven, trabajan, aman y mueren. La ciudad de Miami, por otro lado, cada vez más creciente y pujante, se está convirtiendo en un importante centro cultural de los Estados Unidos. Ballet, teatro, ópera, conciertos clásicos y populares, ferias de arte plástica, se producen prácticamente todo el año. Miami-Dade ha dejado de ser una ciudad para convertirse en una conurbación que abarca desde Florida City Homestead al sur, a lo largo de la costa del Océano Atlántico hasta West Palm Beach y Riviera Beach. Es una megalópolis que usa el español a diario, de 5 a 6 millones de personas. Habrá que dar tiempo al tiempo para ver desarrollar en la Florida una fusión, o al menos la presencia binaria de dos culturas de origen europeo, la anglosajona, predominante aún en el centro y norte, y la latina, hispana, en su mitad meridional. Deseemos que no sea un choque de civilizaciones como con los radicales del Islam, sino una fusión de ambas con los pueblos americanos que allí conviven. Muchas gracias.